Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy viajamos a la costa de Georgia, a un lugar con un nombre que resuena con ecos de exclusividad y poder, el Jekyll Island Club. Un nombre muy evocador, sí. Un enclave que fue, digamos, el patio de recreo invernal de las familias más ricas de Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20. Exacto. Y tenemos aquí unos extractos de Wikipedia que nos van a guiar por su historia. Desde cómo se fundó, quiénes eran sus miembros, hasta, su transformación final. Una historia que, ya veremos, tiene miga. No es solo lujo. Hay giros importantes incluso para la historia financiera del país. Esa es la idea, nuestra misión hoy, entender cómo se creó este círculo tan cerrado, qué hacían allí, por qué una reunión secreta en ese lugar fue tan relevante y cómo acabó siendo, pues lo que es hoy, un parque estatal y un hotel histórico. Un viaje de lo ultra privado a lo público. Vamos a ello. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? La fundación. Pues sí. Nos vamos a la época justo después de las grandes plantaciones del sur. La isla, Jekyll Island, pertenecía a un tal John Eugene Dubignon, y parece que fue su cuñado, Newton Finney, el de la idea. Ajá. Se le ocurrió: oye, ¿y si compramos la isla y montamos un club de invierno exclusivo para los magnates del norte? Una especie de resort de caza y descanso. Claro, encaja perfectamente en la época. Estamos en plena Gilded Age, la Edad Dorada. Mucho dinero nuevo, industrialización a tope. Eso es, ferrocarriles, acero, finanzas, fortunas inmensas que se crearon muy rápido. Y claro, también mucha desigualdad. Y esa nueva élite buscaba distinguirse, crear sus propios espacios, ¿no? Escapar del frío invierno del noreste y, de paso, codearse entre ellos. Ahí está. Así que en 1885, este Finney se asocia con un tal Oliver K. King, de Nueva York, y fundan el Jekyll Island Club. La K parece que iba ahí en el nombre original. Curioso. Y el plan era vender 100 acciones, pero solo a 50 personas, muy seleccionadas. A $600 la acción, que ojo, no parece mucho hoy, pero equivaldría a unos $15.000 actuales por acción. Una barrera de entrada considerable, vamos. No solo económica, era un filtro social clarísimo. Querían exclusividad total. Y vaya si la consiguieron. Es que la lista de los primeros miembros asusta un poco. A ver, cuenta. Marshall Field, el de los almacenes, JP Morgan, el banquero, Joseph Pulitzer, el de los periódicos, William K. Vanderbilt, de los ferrocarriles. Vamos, la crème de la época. Impresionante. Industria, finanzas, medios, toda la estructura de poder concentrada allí para pasar el invierno. La red de contactos que se debía tejer ahí, de manera informal. Imagínate. Bueno, pues en 1886, Dubignon les vende la isla por $125.000, que serían más de 3 millones de hoy. Y ahí ya se ponen manos a la obra. A construir el sueño, digamos. Un arquitecto, Charles A. Alexander, para la Casa Club, y a un paisajista famoso, Horace William Shaler Cleveland, para los jardines. Querían algo grandioso. Que reflejara su estatus, claro. Y la Casa Club, con esa torre tan característica que todavía existe, se acabó en 1887. Abrieron oficialmente en enero de 1888. Buscaban, por lo visto, algo elegante pero cómodo, como un segundo hogar para estas familias. Y un detalle interesante que lo diferenciaba de otros clubes de la época, como el Union Club o el Chicago Club, que eran más bien masculinos, Ajá. Jekyll Island tenía un aire más familiar. Aunque la exclusividad era máxima, con ese límite de 100 socios al principio, estaba pensado para que fueran las familias enteras. Entiendo. ¿Y qué hacían allí para entretenerse? Porque me imagino que mucho trabajo no harían. Bueno, trabajarían a su manera, supongo. Pero el ocio era clave. Al principio, sobre todo, la caza. Sí, eso leí. Contrataron un guardabosques y todo para asegurarse de que hubiera faisanes, pavos, ciervos. Claro, la caza era una actividad muy, bueno, muy de la aristocracia, que ellos querían emular. Y tenía sus rituales. Vaya si los tenía. Por lo visto, los miembros tenían que entregar lo que cazaban cada día al club. Sí, sí. Y luego se lo cocinaban y se lo servían a todos en el comedor. Hasta tenían un taller de taxidermia para disecar los trofeos. Era un mundo aparte, totalmente autosuficiente, con sus propias normas. Ya te digo. Pero parece que con el tiempo otra actividad fue ganando peso, ¿no? Sí, una más, moderna, digamos.
el golf. Ah, claro, el golf. Primero hicieron un campo pequeño cerca de la Casa Club, pero ya en los años 20 montaron uno más serio, junto al mar. Parte de ese campo, de hecho, todavía se puede jugar hoy. Qué curioso. El golf se convirtió en el deporte de la élite empresarial, un sitio para socializar y, seguro que para cerrar algún negocio discretamente entre hoyo y hoyo, me lo imagino. Y aparte de caza y golf, pues lo típico, paseos a caballo, tenis, montar en bici, el ocio de la gente bien de la época. Pero insisto, no eran solo pasatiempos, eran parte de un estilo de vida muy concreto, una forma de mantener las redes, de socializar, de mostrar estatus. La isla era como una burbuja. Una burbuja dorada, sí, aislada del mundo. Suena idílico, casi novelesco, sí. Pero esa misma burbuja, ese aislamiento, fue clave para lo que vino después. Aquí la cosa se pone seria, ¿verdad? Nos vamos a 1910. Diciembre de 1910. Jekyll Island se convierte, sin buscarlo, en el escenario de una reunión secreta que cambió la historia financiera de Estados Unidos. Tela. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Pues, a ver, el contexto es el pánico de 1907. Una crisis financiera brutal que dejó claro que el sistema bancario estadounidense era un caos. No había un banco central, los pánicos eran frecuentes. Hacía falta una reforma urgente, ¿no? Urgentísima, pero políticamente era muy complicado, había muchos intereses. Entonces, el senador Nelson Aldrich, un republicano muy influyente, presidente de la Comisión Monetaria Nacional, llevaba tiempo estudiando los bancos centrales europeos. Y decide que necesita reunir a los cerebros financieros para diseñar un plan. Pero en secreto. Eso es, lejos de Washington, de la prensa, de las presiones. Y elige Jekyll Island. ¿Por qué? Por lo que decíamos, aislado, discreto, con infraestructura para acoger a gente importante sin que nadie se enterase. Tiene lógica. ¿Y a quién convocó? Pues a la florinata de las finanzas. El mismo, claro, A. P. Andrews del Tesoro, Paul Warburg, un banquero de origen alemán muy pro Banco Central, Frank Vanderlip, del National City Bank, Henry Davison, socio de JP Morgan, Charles Norton, de otro banco ligado a Morgan, y Benjamin Strong, otro hombre de Morgan, que luego sería, bueno, una figura clave en la Fed. Menudo plantel. Dicen que juntos controlaban casi una cuarta parte de la riqueza mundial de entonces. Es que es difícil de concebir. Una barbaridad. Y el secretismo fue absoluto, casi cómico, si no fuera por la importancia del asunto. Cuenta, cuenta, esto me interesa. Salieron de Nueva Jersey de noche, en un vagón de tren privado. Acordaron usar solo nombres de pila o motes para que ni los camareros del tren supieran quiénes eran. ¿En serio? Sí, sí. Y la excusa oficial, por si alguien preguntaba, era que iban a cazar patos. No me digas. Un viaje de caza de patos para rediseñar el sistema financiero. Es genial. B.C. Forbes, el de la revista, lo describió años después de forma muy gráfica. Banqueros escapando de Nueva York de noche, viajando cientos de millas, subiendo a una lancha misteriosa, encerrándose una semana en una isla desierta. El nivel de secretismo era total. Es que parece una novela de John le Carré, pero con banqueros. Pues sí. Y lo interesante es cómo el propio club, con su infraestructura y su aislamiento, lo hizo posible. Allí, durante una semana, este grupo trabajó a destajo y redactó el borrador de lo que se conocería como el Plan Aldrich. Y ese fue el plan que se convirtió en la Reserva Federal, la Fed. No directamente. Aquí la historia tiene sus matices. El Plan Aldrich, al venir de un republicano tan ligado a Wall Street, levantó muchas sospechas y no se aprobó tal cual en el Congreso. Ah, vale. Pero, y aquí está la clave según la fuente que manejamos, muchas de las ideas centrales, la estructura básica de un sistema de reserva federal diseñadas allí en secreto, en Jekyll Island, sí se incorporaron, con cambios eso sí, en la ley de la Reserva Federal que se aprobó finalmente en 1913, ya con el demócrata Wilson en la presidencia. Paul Warburg, que estuvo en Jekyll, es visto como el puente entre ambas cosas. O sea que aunque el plan original no saliera, la semilla se plantó ahí, en esa isla de recreo para millonarios. Exacto. Es una ironía histórica tremenda. El lugar más exclusivo y privado, facilitando una decisión de alcance público y financiero enorme. Increíble. Pero claro, esa edad dorada tenía fecha de caducidad. Sí, nada es para siempre. Y llegó la Gran Depresión del 29. Supongo que eso afectó hasta a los más ricos, ¿no? Mantener ese nivel de vida, el club, las mansiones. Claro. Las fortunas menguaron, las prioridades cambiaron,
Ser miembro del Jekyll Island Club se convirtió en un lujo excesivo para algunos. La lista de socios empezó a bajar en los años 30. Intentaron hacer algo, ¿no? Crearon una membresía más barata, asociada. Sí, en 1933, limitada a 150 personas. Tuvo un éxito relativo, pero temporal. No frenó el declive. La crisis era muy profunda. Y no solo era dinero, también los tiempos estaban cambiando, las costumbres sociales. Y entonces, la puntilla. La Segunda Guerra Mundial. Eso fue definitivo. El club abrió para la temporada de invierno de 1942, pero tuvieron que cerrar antes de tiempo. ¿Por qué? Pues por problemas económicos, claro, pero sobre todo por falta de personal. La guerra se llevó a muchos trabajadores, a los ejércitos o a las fábricas que pagaban mejor. Simplemente no había gente suficiente para mantener aquello funcionando. Esa fue la última temporada, el fin. Qué final tan abrupto, ¿no? Marcado por dos crisis mundiales. El presidente del club aún quería reabrir después de la guerra. Tenía esperanzas, sí, pero el mundo era otro. Y entonces el estado de Georgia vio su oportunidad. Ajá. En 1946, un político importante del estado, Melvin E. Thompson, propuso comprar una isla barrera para hacer un parque público. Y Jekyll Island, con su historia y sus edificios, aunque estuvieran un poco dejados, parecía perfecta. Vaya giro. De símbolo de la élite a parque para todos. Me imagino la cara de algunos exmiembros. Seguramente no les hizo mucha gracia, ¿no? Pero la situación era la que era. Al final, el Estado compró la isla en 1947. Usaron una orden de expropiación por $675.000, unos 7,4 millones de hoy, más o menos. Y ahí empieza otra etapa. El Estado intentando gestionar el club como un hotel público. Sí, pero no les fue bien. Resultó ser un fracaso financiero. Mantener esas estructuras enormes, adaptarlas para otro tipo de público, era complicado y caro. El hotel estatal cerró en 1971. O sea que el paso a lo público tampoco fue fácil. No para nada. Gestionar un patrimonio así es complejo. Pero, a pesar del cierre, el valor histórico del lugar era evidente. Y empezaron a reconocerlo oficialmente, ¿no? Exacto. En 1972 lo metieron en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Y en 1978, un paso más. Lo declararon Distrito Histórico Nacional. Eso ya es el máximo nivel de protección, reconociendo su importancia para la historia del país. Un área enorme, casi 100 hectáreas, con 33 edificios originales protegidos. Eso ya daba una base sólida para pensar en recuperarlo de verdad. Claro. Ya había habido planes antes, como los de una arquitecta paisajista, Claremont Hugger Lee, en los 60s, que quería devolverle el aspecto de principios de siglo. Esos planes sentaron precedente, imagino. Sí, fueron importantes para mantener viva la idea de la preservación, y sirvieron de inspiración para lo que vino después. Que fue el Renacimiento, podríamos decir. Podríamos. En 1985, la Casa Club y otros edificios reabrieron como hotel de lujo, el Jekyll Island Club Hotel, que hoy es el Jekyll Island Club Resort, y forma parte de los Historic Hotels of America. O sea que vuelve el lujo, pero ahora democrático, por así decirlo. Abierto a quien pueda pagarlo, claro, pero no a un club cerrado. Exacto. Se cierra el círculo de una manera curiosa. Puedes alojarte allí y sentir un poco esa atmósfera histórica. Mientras el resto de la isla es un parque estatal, con playas, naturaleza. Y pasear por ese distrito histórico debe ser una pasada. La Casa Club, por supuesto, pero también las cottages, que de cottages tenían poco. Eran mansiones. La de los Rockefeller, aunque no fuera suya al principio, la Crane Cottage, que dicen que es espectacular. Sí, de estilo mediterráneo. O la Hollyburn Cottage, que es interesante porque usaron tabby, ese hormigón antiguo con conchas, o la mistletoe, estilo holandés. Cada una con su personalidad, reflejo de sus dueños. Y no solo casas, está la Faith Chapel, la capilla que construyeron los miembros, con gárgolas tipo Notre Dame y puño una vidriera de Tiffany. Una joya, sí. Y los apartamentos Sanssouci, de 1896, que son importantes porque son como uno de los primeros condominios de Estados Unidos. El propio J.P. Morgan tenía un apartamento allí. ¡Anda! Prefería apartamento a mansión. ¡Qué curioso! Parece que sí. Y hasta los edificios más funcionales han encontrado nueva vida, como la antigua central eléctrica del club. ¿Qué hay ahí ahora? Pues el Georgia Sea Turtle Center, un hospital y centro de investigación de tortugas marinas, que además se puede visitar.
Es un ejemplo genial de cómo reutilizar el patrimonio conectándolo con temas actuales, como la conservación. La verdad es que hemos recorrido un siglo de historia increíble en esta isla, desde ese Olimpo de la Gilded Age, sus rituales, la reunión secreta de la Fed, el declive y esta resurrección como lugar histórico y turístico. Es una historia de contrastes brutales. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Pues yo creo que nos deja varias ideas. Por un lado, es un espejo de cómo cambian la riqueza, el poder, los símbolos de estatus. Lo que fue el sumum de la exclusividad privada es hoy un bien patrimonial, público. Esa tensión entre lo privado y lo público es la clave de todo, ¿no? Totalmente. Y nos habla de cómo lidiamos con el pasado, con sus luces y sus sombras. La importancia de conservar estos lugares, aunque nacieran de la desigualdad, porque cuentan historias esenciales sobre nosotros. Son testimonios. Y para terminar, una reflexión para darle vueltas. Viendo toda esta trayectoria del club, de ser centro de poder secreto a parque público, ¿qué nos enseña sobre cómo equilibramos hoy la preservación de sitios con pasados complicados, elitistas, y la necesidad de crear espacios que sirvan al interés común, que sean inclusivos? Es la gran pregunta, sí, que se plantea en muchísimos sitios históricos. ¿Cómo contamos estas historias de forma honesta, crítica, reconociendo todo, lo bueno y lo malo? ¿Y cómo hacemos que estos lugares conecten con la gente de hoy? Jekyll Island, con esa transformación tan radical que ha vivido, es un caso de estudio perfecto para pensar en ese equilibrio tan delicado.